Muy buenas noches, Dios los bendiga, amén. Bueno, aquí estamos nuevamente. Dios los bendiga. Quiero repetir eso porque me nace del corazón. Que Dios los bendiga grandemente. Porque esa es una ley espiritual que aprendí, que dice que todo lo que yo le deseo a los demás, Dios lo va a hacer conmigo. Entonces, por esa razón, pues, no solamente que Dios los bendiga, sino que les millonifique también todo lo bueno y todo bien y cosa perfecta en sus vidas. Esta noche vamos a ver el capítulo 13 del libro de Hebreos. Tengo un libro aquí en la Biblia que sencillamente a mí, por la forma como comienza, decidí llamarlo el libro de la fe, porque habla y da una explicación, aun cuando fuere somera, acerca de esa virtud llamada la fe. Eso es lo que vamos a ver en el discernimiento bíblico. Allí vamos a ver los siguientes temas: la honra con respecto al matrimonio, Cristo, que siempre por la eternidad será el mismo, y el apóstol Pablo explicando cómo deben aceptarse los sacrificios por parte de los santos, cómo deben ser. Esos son los temas que vamos a tocar hoy. En el área metafísica que quedó instalada en este live, que esa es una parte, pues, del programa de estudio y de discernimiento, vamos a ver la fe. Vamos a ver la fe, pero no como la describe sencillamente el libro de Hebreos, que te dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas cosas lo vamos a ver de otra forma. Vamos a ver el aspecto profundo de ese tema de la fe a nivel espiritual bajo la óptica enseñada por algunos maestros de la sabiduría, liderizados. En este caso, este punto es liderizado y explicado a través de nuestro Maestro y Señor Jesucristo.
que al fin y al cabo, como hermanos cristianos, para muchos es más fácil así, que sea de esa forma y que no tengan que estar lidiando con qué será, cómo será, por qué esto es así, por qué el varón dice esto. No, lo vamos a ver desde el punto de vista enseñado por Jesucristo a sus discípulos. Solo que vamos a entrar en la profundidad del tema. La fe como lo que es, un sistema. Hoy vamos a comenzar por acá, por ese punto, en el área pues de investigaciones para ti y para mí, con respecto a la fe. Eso es lo primero que vamos a tocar y luego vamos a ir pues aquí al libro de Hebreos capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver. Es importante que oigamos con detenimiento para nosotros poder también darle pues entendimiento dentro de nosotros con respecto a lo que se te está informando. No quiero que nadie piense que aquí se está imponiendo pues una anarquía a nivel del conocimiento, de que en realidad alguien a través de un live quiere utilizar el conocimiento espiritual para sencillamente buscar las maneras de dársela de que sabe de algo o opacar algunos conocimientos que han sido a lo largo del tiempo impartidos a nivel de las instituciones eclesiásticas, a nivel de las campañas de predicación, a nivel de los ministros, predicadores, pastores, diáconos y toda la jerarquía pues eclesiástica. Por eso te dije en el comienzo que antes que cualquier cosa lo pienses bien todo lo que se te está diciendo, investígalo, ponlo primeramente que todo en oración, porque ese mandato, aunque te parezca fuera de lugar, porque algunos podrían pensarlo así, es una de las cosas primeras que hay que hacer cuando se va a comenzar a estudiar, cuando se va a comenzar a hacer un trabajo de discernimiento, cuando se va a permitir la bajada del Espíritu de verdad a nuestra vida. Esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, de que tenemos que tomar la actitud de mansedumbre y humildad del corazón e ir dejando todo eso que aprendimos, toda esa serie de conocimientos que tenemos de un lado para poder escuchar bien, poder ver bien qué es lo que vamos a investigar y corroborarlo por nuestra Biblia si realmente pues es así o no es así. Vamos a hacer esa investigación en forma sensata, de manera que nadie venga a decirnos posteriormente
de que realmente decíamos saber algo respecto pues a este punto de la fe, y al final de las cuentas nos encontramos carentes de ese punto, de esa fe, la cual es también amor, verdad y vida. Eso lo tienes que averiguar también por qué sucede que esto es así en la vida de una persona. Habrás visto que la fe es un sistema en realidad. Es una manera de actuar. La fe tiene dos nombres: fe y miedo. Los dos, la realidad es que son una misma cosa y una misma fuerza. Esto no lo habías visto desde este punto de vista, de que es una misma cosa y una misma fuerza. Tú venías viendo las cosas viendo solo un punto de vista. Pero se le llama fe cuando se espera lo bueno. Se le llama miedo cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como te está sonando en este instante. Cuando tú sientes miedo, es que estás presintiendo algo malo. O sea, presintiendo, es decirte, anticipándolo en tu mente y en tus emociones, esperándolo con toda la fuerza de tu alma. Y por supuesto, él no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Tal vez tú no sepas esta parte que te voy a decir, pero tiene que ver con nuestra condición como hijos de Dios. La Biblia nos explica a nosotros de que la creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios y sin duda alguna es para cumplirla, porque el Señor nos dio la potestad de enseñorearnos dentro de toda su creación en este mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, porque si uno llega a un punto que por mala costumbre le vino el pensamiento malo, negativo acerca de tal o cual condición, cosa o persona, y uno no lo desechó, le dio curso a seguirlo pensando, eso se va a manifestar en tu mundo emocional también. Probablemente tenga ciertas incongruencias con respecto a eso, en cuanto a eso de que de repente te puede dar rabia, te puede molestar de alguna forma, te puede producir ciertos estados generados por tu personalidad, por tu ego. Podrías llegar a sentir hasta eso que llaman envidia y ni siquiera te has dado cuenta.
podrías irte en el canal negativo del pensamiento y pensar una barbaridad mayor que te va a producir más malestar todavía. La sugerencia es, en este caso, dejar que eso pase, porque todo en esta vida pasa. Un pensamiento también va a pasar. Si tú te empiezas a resistir, él va a seguir fastidiando. Te va a seguir llegando a cada rato a tu mente. Y eso lo sé por experiencia propia. Eso lo sé por práctica. Eso lo sé por estudio. Eso lo sé por haber trabajado con ese tema en algún tiempo de mi vida. Aquí lo más importante para nosotros es que lo único que a lo que nosotros nos vamos a resistir, como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Lo único que te va a resistir de todo eso es a no seguir ejecutando la acción, a no ejecutar la acción de darle poder a ese pensamiento negativo, mucho menos de darle curso en tus palabras y en tus acciones. Porque eso te podría llevar a activar las leyes de la naturaleza de Dios en tu contra. Como por ejemplo esa de la causa y el efecto. Cuando le haces mal a alguien, eso algún día te lo van a hacer a ti, multiplicado. Por eso la Biblia nos pasea por ese conocimiento diciéndonos, como palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es por eso. Ahí no hay que hacer más nada. Dejar que ese pensamiento pase, porque se trata de las corrientes de este mundo, de formas de pensar que inconscientemente se enquistaron en nuestra mente por virtud de que alguna vez llegamos a pensar de que eran finas, que eran buenas, que había que prestarle la atención y pues se quedaron allí instaladas trabajando como un reflejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros venimos y se nos presenta la ocasión de que se tenga que utilizar ese conocimiento, si el conocimiento está equivocado, pues nosotros nos equivocamos. Ejemplo, la idea es que aprendiste, por ejemplo, a que el que te decía una mala palabra, tú le volabas encima y le dabas unos golpes. Esa era tu costumbre. Porque esa molestia que te causaba es dolor. Y ese dolor no controlado te llevaba a tirarle unos golpes a esa persona.
Pero resulta y acontece de que luego te enteraste de que el asunto no funciona así, que existen unas palabras que tienen sus respectivos conceptos, tales como el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia y la inteligencia. Y las empezaste a utilizar en tu vida diaria. Cuando se te volvió a presentar la ocasión, realmente lo primero que te vino a la mente fue que no vale la pena. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad, no es el comportamiento correcto, no es el pensamiento correcto, no es el sentimiento correcto. No vas a embasurarte tu mente, tus sentimientos y tu vida con una acción más de esas que podrían llevarte hasta una cárcel o quizás hasta un cementerio, porque ese descarriado podría tener algunos familiares y con pinches, vamos a decirlo así, que podrían ponerse de acuerdo con él y buscar la manera de fregarte la vida a ti, pues. Porque eso también pasa. Estamos hablando de un tema que es nuestra vida diaria. Por eso nosotros tenemos que ser claros con nosotros mismos primero. Aquí no se trata de que si yo me voy a dar la bomba de quedar bien, de que todos vean, no, el conocimiento, este es el PIN, el hermano Pan, el predicador tal. No. Aquí lo que se trata es de que tanto yo como tú, como todos, tengamos una vida mejor, una vida en la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Proseguimos acá con el punto. Cuando tú sientes miedo, ya hablamos de que lo que estás haciendo allí es que estás anticipando un hecho, aunque no esté sucediendo, tú lo estás llamando. Y que por tu llamado y por tu orden equivocada en tu mente y en tus acciones y en tus sentimientos y en tus palabras, se manifestó. Y pusiste la torta. ¿Por qué pusiste la torta? Porque pusiste tu pensamiento en la oscuridad, en el polo negativo de la creación. Por eso, así de sencillo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que lo que estamos llamando y que tiene que atender porque uno lo manda es negativo, automáticamente esto hay que cambiarlo. Pero hay algunos que se le ocurre que tú estás temiendo lo que tú estás temiendo y generalmente estás anunciando como si esto fuera una gracia, una gran hazaña. Yo lo sabía, yo sabía que iba a pasar eso negativo. Aquí lo que pasó es que, por supuesto, tú tienes la razón, pero ahora ves que no es que eso iba a suceder inevitablemente y que tus facultades superiores o tus dotes te lo anunciaron. Aquí
todo lo que pasó es que tu pensamiento lo creó atrayendo todo lo necesario para que se manifestara eso negativo en tu vida. Tú lo llamaste, la creación y Dios te dieron lo que tú pediste. Realmente Él no hizo acepción de personas. Eso hay que estar claro. Cuando esa palabra que dice que todo lo que pidieras al Padre creyendo que lo recibiréis, y que hacerlo con acción de gracias como si ya lo hubieras recibido. Ahí no te puedes caer a mentira que solo esto va a ocurrir en la polaridad de la luz. Eso lo usan los que llaman brujos para hacer sus cosas también. Esas personas que están practicando en lo espiritual por egoísmo, por circunstancias pues que no valen la pena enumerar aquí, están usando esa mecánica también. Pedir, cumpliendo con las enseñanzas del maestro que va por encima de todo, sobre el bien y sobre el mal. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero aquí no te está diciendo que solo va a ocurrir en el polo positivo. Tan de hecho, el ejemplo que tenemos más a mano rápido es que a veces pensamos algo negativo y ¡pim! Se nos dio rapidito. Y nosotros pensábamos que tal vez esto no iba a suceder. Pero lo pedimos en algún momento, lo dimos por sentado y se dio. Eso negativo se dio. Apelmazaste otro karma más. Activaste nuevamente la ley de la causa y efecto en tu contra. Te tiraste otro paquete encima. Para que tú me entiendas. Acá en este punto vemos que esta palabra que se utiliza para mencionar ese poder de Dios, que es la fe, hay que prestarle bastante atención. Y por eso estamos tocándolo así con calma y viendo todas las ópticas posibles. Porque de acuerdo a escritos muy antiguos y al conocimiento que ya muchos tienen de él al respecto de las cosas espirituales, hemos sabido que continentes tales como la Atlántida, que fue una civilización superior sobre la faz de esta tierra, terminó bajo las aguas, se hundió el continente completo por el peso del mal uso de los poderes de Dios.
para anotándoselos en el polo negativo. Empezaron a ejercer el poderío, empezaron a ejercer lo negativo, el egoísmo y cosas así. A utilizar el conocimiento para sacar provecho de sus congéneres y de sojuzgar la humanidad existente en ese momento. Pero acá, esta época tiene una particularidad, que cuando tú empiezas a estudiar en todo eso, en todas las religiones, órdenes y sectas, en todos los tratados metafísicos y científicos, en el conocimiento de todo lo cuántico, tú empiezas a ver allí cosas que jamás te hubieras imaginado que existen en tu vida y en la de los demás. Por ejemplo, un botón. ¿Tú realmente piensas que ese sueño, esa metáfora, aparentemente metáfora, del sueño de Jacob, que vio esa escalera donde esos ángeles subían y bajaban continuamente, realmente tú piensas que eso se trataba exclusivamente de un sueño, que de allí no pasaba, que no tenía ninguna otra explicación? Pero cuando tú empiezas a estudiar todos esos tratados que te hablan acerca de la reencarnación, tú ves que las cosas son muy diferentes. Allí inmediatamente sabes por qué la Biblia nos dice a nosotros que fuimos llamados antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Empieza a ver inmediatamente de que este mundo tiene miles de millones de años de fundado. Entonces, ¿cómo es posible que hayas estado allí? ¿Cómo tú crees que hayas estado allí? Lógicamente, con este cuerpo que tienes ahorita, físico, donde te estás moviendo y que estás utilizando en esta encarnación, no es. Olvídalo. Pero sí con el espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. Cada espíritu encarnado en algún cuerpo acá en este mundo, en todos los cuerpos existentes aquí en este mundo, le pertenecen. Y los que no tienen forma corpórea a nivel físico, también le pertenecen. Sin él no son nada, no existen. Allí, cuando nosotros nos paseamos por la Biblia, allá en el libro de Job, nosotros vemos, más que ver, sentimos, cuando tenemos este conocimiento, de que Job sabía de que este no fue el único momento en el cual él vino aquí,
Realmente allí sí cabe esa metáfora del diablo pidiéndolo para zarandearlo. Pero la realidad de eso es que nosotros somos los efectos de una causa que se llama Dios. Dios es la causa y nosotros somos los efectos. Cuando nosotros nos encontramos con ese conocimiento, vemos que todo lo que hayamos generado allá en la causa va a pasar para este mundo como efecto. A nivel del pensar, a nivel del sentir, a nivel del hablar, a nivel del actuar, a nivel de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestra energía de vida. Todo eso está sujeto a la manifestación de la causa a través de los efectos que somos nosotros. Por eso no podemos ni debemos extrañarnos en ningún momento de que en el texto bíblico veamos cosas en la profundidad que solo el Espíritu de verdad nos lo va a mostrar. Porque Él es el que muestra a nosotros lo que no sabemos. Y también toda la verdad. Y vuelvo y te repito, la verdad es un aspecto de Dios que significa que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño ocurriendo aquí en este mundo a través de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones y a través de su medio ambiente. Sí, podemos entender con facilidad eso. Esa es la única verdad. Dios en acción, a través del pensamiento positivo, a través de las mejores palabras, a través de las mejores acciones. Proseguimos acá. Estás llamando, tú lo estás llamando todo eso que piensas, porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que algo que tú estás temiendo, generalmente anunciaste eso. Yo lo sabía, claro que lo sabía, porque tú lo estás llamando. Algo te dice muy en el fondo que se te va a cumplir, pero ni por un cipote se te ocurre pensar lo mejor, porque eso también va a ocurrirte, pero tu pensamiento está mal acostumbrado. Y es justamente el punto donde nos llama a la Biblia con esa enseñanza profunda del apóstol Pablo, que nos dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente, o sea, de nuestro entendimiento. Y repito, no hay entendimiento si no hay mente, así que somos transformados por la renovación de nuestra mente. En este punto se nos explica qué es lo que es a través de esa corriente del pensamiento que deberíamos de manifestar, aparte de lo que ya se te ha informado aquí. Pero
miles de años atrás se te dijo todo lo justo, todo lo noble, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso pensar. En eso es todo lo que tienes que pensar. ¿Qué haces pensando otra cosa, pues? Otra cosa no te sirve, es basura mental. Por lo tanto, se convierte en basura emocional. Por lo tanto, estás tirando tu vida por el desfiladero. Sí puedes cantar. Yo creo que sí. En este punto proseguimos acá con el punto de la fe. Pero ahora verás que no es que iba a suceder inevitablemente eso y que tú tenías facultades superiores y que te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, lo atrajo para que se manifestara. Todo pensamiento va acompañado por un sentimiento y de esa forma se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Es lo que sucede con el miedo y con la fe. En este caso, con el miedo, que llaman el temor, es la fe en lo negativo que va a ocurrir. Eso no nos sirve. Y la fe como tal es el creer y pensar lo positivo, lo mejor, y que también se va a manifestar, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, como hijos de Dios. Y vamos a ver a profundidad por qué es que nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? Ponle tú que ya estuviéramos a punto de dejar el cuerpo físico. ¿Por qué nos puede interesar eso si ya nos estamos yendo? ¿Por qué? Es porque, como dijo Jesús, si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. O sea, tu condición espiritual, tu energía espiritual se convierte en luz a través del pensamiento positivo, de lo bueno. A nivel espiritual, a nivel de la energía espiritual, a nivel de la luz, para ser más exacto, porque Dios es la luz y en Él no hay oscuridad. Él es el Padre de las luces. ¿Sí entiendes? Entonces, vemos que por ser Él la luz, tus pensamientos positivos solo te conducen allá, hacia el reino de la luz, y sencillamente todo tú eres luz en ese instante, en ese momentum cósmico, cuando piensas lo mejor, cuando piensas lo bueno. En este punto, nosotros vemos acá que esto forma parte de la primera ley de la creación. Jesús nos habló de ella, que para el que cree todo es posible. Ve y haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Todo eso forma parte de la ley de la creación, la primera ley. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo que se produce por la combinación del pensamiento y el miedo. Algunos son accidentes de tránsito que producen muerte, invalidez, infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan
a toda la humanidad que es ignorante de las leyes de la creación de Dios. Por supuesto, tú pensarás en las causas materiales, que es lo único que puedes ver y que hasta el momento entiendes. Te veo protestando por dentro porque siempre le has dado importancia a la causa material, a lo que tú estás palpando, que estás viendo. Por ejemplo, los gérmenes y los microbios causantes de muchas enfermedades, pero es que esos virus y gérmenes no son sino los efectos, a su vez, y no son la causa de esas cosas. La causa original está en la mente de las personas. Allí es donde está la causa original. El germen no es sino un eslabón de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Y aquí estamos agarrando y yendo hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación para poder entender esto. La causa material es el producto ya terminado. El diseño original y básico es nuestro pensamiento. Ese es el creador. Todo lo demás que proviene después en lo exterior no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra, ¿entiendes? De lo que estás creando con tu forma de pensar y de sentir. Bien, la fe es la otra cara de esa moneda. Ya vimos el miedo, que llaman el temor, lo negativo. Pero ahora vamos a ver la otra cara de esa misma fuerza, pero en el polo positivo. La fe es la otra cara de esa misma moneda. Por una cara está el miedo, por otra está la fe. La fe es positiva, el miedo es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el miedo produce el aspecto malo. Nadie tiene miedo jamás en que vaya a suceder algo que se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, un pensamiento bueno y se manifiesta más rápido y con mayor fuerza, al igual que su opuesto, que es el temor, el miedo y lo negativo. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento, tal y cual como te dice la Biblia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Traducción: la fe viene por el conocimiento de Dios y de sus leyes espirituales y de todo el mundo espiritual. Es posible aprender a tener fe porque ella viene a través de ese conocimiento. El aprender a emplear la maquinaria de la fe, al emplearla, esa maquinaria de la fe,
desaparece el miedo, lo negativo. Por ejemplo, tú sabes que la capital de Venezuela es Caracas y que está en tal o cual parte. Tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si agarras el tren, el avión o el carro para dirigirte a Caracas, vas a parar allá en la capital, Caracas, y no vas a ir a parar a la luna. Pues eso es fe. Tú tienes fe en que Caracas existe y que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella. No tienes miedo de llegar a que vas a llegar a la luna. El conocimiento echa fuera toda la duda. La fe echa fuera todo el miedo. Ya sabes que el pensamiento negativo produce un efecto que llamamos malo, que el pensamiento positivo produce un efecto que llamamos bueno. ¿Conoces el peligro de acompañar lo peligroso con el miedo? Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del miedo, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído que son mandados por Dios. ¿Te das cuenta de lo grave de este error? Jesús explicó: según piensas en tu corazón, así es. Aquí está expresando en una cápsula toda la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento significa piensa en corazón. Y la frase minúscula, así es, encierran todo en un capítulo, pues el hombre y su mundo son una sola cosa. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su alrededor son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene guardada en el alma. El sabio Salomón en el Antiguo Testamento lo dijo también, lo explicó. Y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7, si lo quieres buscar. Hasta allí vamos a ver este tema en las investigaciones para ti y para mí, del orden espiritual. Ahora vamos a tener un pequeño momento para sumergirnos, darnos un chapuzón allá en el reino de los cielos, en todo este conocimiento bíblico acerca de las cosas espirituales, dictado
por lo que uno de los llamados apóstoles, que entre paréntesis apóstol significa enviado, y este muy particular que escribió este libro de Hebreos, nos enfoca el tema con cierto grado de profundidad, ya que va dirigido a que el pueblo realmente lo pueda entender. Y recuérdate que en aquel entonces tampoco no eran muchos los eruditos, no había muchos eruditos, no habían muchos pensadores. Allá el asunto estaba a nivel del pensar, del sentir y del actuar, realmente como tú lo ves a nivel bíblico. Se veían barbaridades, se veían pues acciones hasta animalescas. Condiciones de barbarie, que ahorita muy poco se ven, pero que tal vez están un poco más escuetas, más escondidas, pero sí la hay, sí la hay. Aquí vamos a comenzar que se nos habla de que permanezcamos en el amor fraternal, que no se olviden de la hospitalidad, porque por ser gente hospitalaria, en aquel entonces, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles en su casa. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los afligidos, puesto que también ustedes mismos están todavía en este cuerpo, en su cuerpo físico. Honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los juzgará. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estas son palabras del Señor. No te desampararé ni te dejaré. De tal manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No tendré miedo lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido ese resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo
es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sean llevados de aquí para allá y de allá para acá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en ningunos alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por el pecado es introducida en él, allí en ese santuario, por el sumo sacerdote, todos esos animales son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Pues sugerencia, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la que está por venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber, fruto de los labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de compartir, no se estén olvidando, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto no les es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. Y aún más les ruego que lo hagan así para que yo les sea restituido pronto. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el cual es Dios, por la sangre del convenio sempiterno, les haga actos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Con él
que si viene pronto, los iré a ver. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Allí con prontitud vemos de que el Señor nos hace actos para cumplir su voluntad, si así lo deseamos. Nos hace actos a través de su verdad. Allí tampoco no nos podemos poner en muchas disertaciones, en muchas cosas. Esa verdad de Dios, ese aspecto verdad de Dios, es el que nos va a conducir a esa transformación y a ese enderezamiento de la senda de Dios, la cual es nuestra vida. El llamado a la oración siempre fue hecho por Jesús. Aquí, en el libro de Hebreos, no podía ser la excepción. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. La buena conciencia da el deseo de querer comportarnos bien en todo. Querer comportarnos bien en todo. Ese querer comportarnos bien en todo tiene que ver con lo que dijo Juan el Bautista allá en el Jordán. Arrepentíos y enderezad la senda del Señor. Hay que arrepentirse cuando nos damos cuenta que hay cosas que no sabíamos, que hay cosas que no veíamos venir por ningún lado. La Biblia nos habla de los misterios de Dios y de Cristo. Los hay. Y uno de ellos tiene que ver con eso que Jesús explicó cuando dijo de que este mundo no quiere ni puede recibir la verdad, porque no la conocen. El criterio de la verdad es muy variado en grupos de personas y en forma individual. Pero la realidad es que lo que no va a cambiar, primero, que la verdad es Dios, porque Jesús lo explicó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El otro punto que nosotros alcanzamos a ver acerca de la verdad en forma inmediata es explicado por Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
en la práctica de la verdad que menciona Jesús, pero que muchos quieren ocultar, porque en definitiva, como dice la palabra, no la conocen y ni la quieren aceptar, porque no la pueden recibir, porque sus pensamientos prefieren estar viciados en formas de pensar aleatorias que les parece que son la verdad, pero que al fin y al cabo, cuando llegamos al pasar de los días, hasta el último día de nuestro aliento aquí en este mundo, en estos cuerpos, es cuando nos damos cuenta, muchos, de que deberíamos de haber practicado esa verdad que dijo Jesús. La que dijo Jesús, no la que dijo Martínez, no la que dijo fulano o sutano, no. La verdad que dijo Jesús. Esa verdad que Él nos mencionó como Dios manifestándose aquí en este mundo. Esa única verdad que nos lleva a concluir que por ser Dios es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Esa verdad que nos plantea todo el polo de la luz a través del pensamiento positivo y toda palabra buena que se pueda pensar, hablar, sentir o actuar aquí en este mundo. Es bien conocido para nosotros esta parte que dice aquí que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Ahora voy al punto crucial de esto. Cristo es como se llama nuestra vida aquí en este mundo. Cristo es el que produce la vida aquí en este mundo, en estos cuerpos. Es el que produce el Espíritu, el cual es el que vivifica. Esa parte de Dios que se llama Cristo es la que hace todo eso. Y tú has estado por allá tratando de pasearte por el Olimpo, tratando de ir a otros templos en pos de tu salvación. Sin embargo, el Corintios 3:16 de nuestra Biblia nos dice, nos hace una pregunta más bien reveladora. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Yo también lo preguntaría. Cualquiera lo preguntaría. ¿Cómo va a ser posible que estemos dando vueltas por otro lado, creyendo otras cosas? Igual
que el reino de los cielos. El reino de los cielos, no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá. Jesús lo explicó hasta la saciedad. El reino de los cielos está dentro de ustedes. ¿Cómo van a estar pensando otra cosa? Cuando comenzamos en el trabajo espiritual, comenzamos es por dentro, de adentro hacia afuera. Ese de afuera hacia adentro fue el que tergiversó el conocimiento en la vida de muchas personas. Cuando le sacaron su Dios, al Dios viviente de su corazón, y lo fueron a poner por allá, en otro lado, y él se lo creyó. Cuando en vez de estar haciendo como mandó Jesús, dando las gracias por todo, que por hoy todo está solucionado, ellos están pensando en un futuro inexistente, algo que no existe aún, o en un pasado que ya no existe. Y el hoy no lo pueden ver, están cegados hoy. La palabra es muy clara cuando nos dice en el versículo 6 de ese capítulo 13, de tal manera que nosotros decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ningún hombre. Acá no se trata de lo que vemos, no se trata de estos cuerpos físicos y esa denominación de esa palabra, hombres, que encierra el género humano, hombres y mujeres, bien sean grandes, pequeños, niños, feos, bonitos, no importa. Estamos hablando de un género, del género humano. Eso es lo que encierra la palabra hombre. Entonces estamos hablando de que no debe importarnos lo que pueda hacer el género humano, con sus equivocaciones, con sus creaciones imperfectas. Acá el llamado es, como lo dice acá, orar, orar. Orar por todo, orar sin cesar, orar para que no entréis en tentación, pero sobre todo orar porque el Espíritu de verdad se termine manifestando en tu vida a través de ese tratamiento que tú llamas oración. Que eso que tú dijiste es que ya no quieres aceptar más, se termine olvidando, porque es algo negativo, porque uno bota a la basura y lo negativo es basura. Y
declaramos la verdad de Dios, porque es todo lo bueno para nosotros, los seres humanos, para la humanidad completa, no para mí nada más, no para ti nada más, no para un grupo nada más que fue para una iglesia, no, para todos, porque Él no hizo acepción de personas. Y dentro de ese punto, nosotros como sus hijos no debemos de hacerlo. Salvo la regla que nos dice que cuando llega la luz, la oscuridad se va. En ese momento, cuando la verdad se esté manifestando en nuestra vida, con la bajada del Espíritu de verdad en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestra alma, el panorama habrá cambiado completamente. Allí es cuando vamos a ver por qué y cómo es que cuando llega la luz, la oscuridad se va, sin mediar palabra alguna, sin que nadie te venga a predicar más nada, porque ese instante va a llegar. Y esta es como dice la palabra, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. La salvación en nuestro Dios y su Cristo está garantizada. Pero tenemos que agarrar esa personalidad y guindarla en un gancho y ponerla por allá, dejarla guindada en alguna parte, para que podamos cumplir con esa otra palabra que dice, si hoy escuchareis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Para que no sigamos en esa, endureciendo nuestro corazón, interfiriendo en el camino del Señor y su verdad, con ese vasito de cartón de la personalidad que hemos asumido. Porque el punto aquí es que nuestro llamado es más serio, grandioso y poderoso de lo que tú te puedes imaginar. Este llamado que se nos hizo hace miles de años, antes de la fundación de este mundo, es para la eternidad. Y mientras que estamos aquí, en esta escuelita que llamamos mundo, estamos preparándonos, viviendo una serie de cosas. No que lo hayamos logrado aún, como dijo el apóstol Pablo, pero estamos trabajando en eso. Estamos practicando, estamos resolviendo. Pero ¿y los que no han comenzado? Los que están atascados allá en sus ideas propias, creyendo otras cosas, no entrando, tratando de meterle la mente al libro, que es lo que significa la Biblia. Biblia significa el libro.
tratando de darle al libro, tratando de ser informados por otras personas a su criterio, que ellos presumen que tienen la verdad. Y en ningún momento han dado a su brazo a torcer para asumir con humildad esa oración y permitir que el Espíritu de verdad, que es un aspecto de Dios, tome su vida por siempre. Por eso es que muchos no van a aceptar ni conocer, ni quieren conocer la verdad. Porque eso va a suceder como aquello que le sucedía a los escribas y los fariseos, con su actitud hipócrita. Oye, vamos a perder el poder si dejamos que esta gente se entere de esa verdad que está diciendo este hombre. Nos vamos a meter en problemas porque en realidad pues ya no nos van a querer obedecer. Y ellos sin duda alguna manejaban no solo la parte financiera de la población, sino la parte religiosa, que eran los que daban la orientación espiritual, la parte política, que era la que se relacionaban con otras ciudades y pueblos con ellos, y el control que tenían sobre la población a través de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Hasta la llegada de Jesús, que los llevó pues a grados insospechados, que ya los vimos en la Biblia, algunas manifestaciones, como esa cuando se rompió la ropa y dijo, ¿qué más estamos esperando? Este es un blasfemo. Estaban adoloridos, mucho dolor, y el dolor trae consigo violencia. Ya no podemos seguir con ese dolor. Porque nuestros estados de violencia están ya enchavados, como decíamos antes, en la década de los 60. Ya eso todo el mundo sabe ahorita, de que cuando no, que eres muy guapito, que yo no sé qué, que para allí, que para acá, eres un adolorido. Eso es lo que eres. Algo te está perturbando, te está haciendo sentir mal. Tal vez hasta estarás enfermo y no te habrás dado cuenta. Pero la palabra de Dios tiene solución en sí misma para todo esto. Si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Busca la manera de ver por qué y cómo sucedió eso, para que seas salvo de una buena vez por todas, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pasar a la oración que siempre he hecho acá en el live,
para la despedida. Padre Celestial, agradecido estoy por todo. Gracias por todos los que están estudiando junto conmigo y aprendiendo cada día más acerca, pues, de tu reino de los cielos y tus leyes espirituales. Sobre todo, lo que nos enseñó Jesucristo, el cual es nuestro Maestro y Señor. Gracias. Gracias porque ya has ido sanando a muchas personas, tanto mental, emocional, espiritual, material, laboral, físicamente, socialmente. Muchas gracias. Gracias por eso que has sanado en los hospitales, gracias por eso que has sanado en todos los centros asistenciales, gracias por eso que ya le dieron la boleta de libertad en la cárcel y están haciendo una vida nueva. Gracias por todo eso que han estado enfermos mentales y ahorita pues están compensados, se sienten bien y van pues en vías de la mejor situación en la cual se han encontrado en su existencia dentro de lo que cabe en ese tipo de enfermedad, y todo lo bien de lo que tú proporcionas como sanación para todas las personas en ese ambiente y en todos los ambientes, Señor. Gracias. Gracias por la sanación de los bienes materiales, mentales y espirituales y económicos de los indigentes. Muchos han sido sanados y eso no me cabe duda. Están trabajando, tienen donde dormir, tienen cómo comer, tienen sus ropas nuevas, tienen un hogar y algunos hasta se han casado. Gracias por eso. Gracias también porque muchos de esos drogadictos salieron, Señor, aceptando tu realidad y la realidad de este mundo, que no todo es color de rosa aquí, y aceptaron la ayuda que se les está proporcionando. Gracias por eso. Gracias porque en realidad eso está permitiendo que se les ayude y que ellos puedan desprenderse de esos malos hábitos. Gracias por poner en evidencia los malos hábitos del pensamiento, del sentimiento. Gracias porque hoy por hoy ha ido sanando eso. A cada rato lo veo más sanado, más sano todo ese ambiente espiritual en muchas personas. Muchas gracias. Gracias por la sanación de las plataformas digitales y del ciberespacio, porque allí también has ido haciendo tu labor, iluminando, Señor, cada una de todas las cosas que acontecen allí, para que en realidad se puedan ver los caminos que no han de ser pisados y los que sí nos convienen para avanzar en nuestra evolución espiritual, Señor, en todas estas enseñanzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias por todos los que visitaron este live. Gracias a la plataforma TikTok Live. Gracias al espacio que se ha hecho, que tú has permitido y que has sujetado a tu voluntad aquí en esta plataforma de este portal de iglesia virtual. Gracias.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a Franklin, a Cucho, a Agus. Dios los bendiga a todos.